Hola, en este video vamos a revisar lo que alcanzamos a ver de la guía número 2, 3, 5, 2 de comunicación oral. Hoy día lunes 10 de mayo del 2021, así que vamos a revisar. Quedamos aquí en construir relatos, narraciones y relatos. ¿Por qué hablamos de construir? Porque cuando decimos construir, entendemos que hay ciertas pautas, que hay ciertos pasos, que esto no es así como algo que surge espontáneamente, y solamente por tocar un libro porque alguna vez escuchamos algún cuento, nosotros somos capaces de hacerlo. No, esto necesita un trabajo, necesita que se muestren y se trabajen estructuras y que permitan al niño además hacer sus estructuras cognitivas para ordenar estas ideas en su cabeza y luego poder verbalizarlas, escoger, dar orden, escoger palabras, escoger entonación, todo eso. Ya por eso es la construcción, porque no es algo espontáneo. Entonces aquí la idea, y tal como dice en el texto, la idea es construir, o sea, organizar el lenguaje para relatar algo de una manera estructurada y coherente, ¿cierto? La idea es que los estudiantes eh, gatito pasando, perdón, puedan seguir las mismas pautas o normas que escuchan de cuando a ellos les cuentan cuentos, ¿ya? Eh, o historias o narraciones, no necesariamente un cuento. Distintos tipos de texto. Cuando se les está narrando alguna anécdota, por ejemplo, nosotros los adultos, quienes somos eh, eh, quienes hablamos, los oradores expertos, por decirlo de alguna manera, les vamos entregando pautas que ellos luego, eh, sin siquiera ser tan conscientes a veces, las imitan. Esto está estudiado, no es una idea mía porque yo lo haya visto alguna vez. Por lo tanto, se espera que a los niños les narremos mucho, les contemos muchas historias y de distinto tipo, no solamente cuentos, pero que sí les narremos para que ellos también puedan aprender de nosotros los tiempos, los ritmos, el volumen y de alguna manera también vayan imitándolo cuando a ellos les toque hacerlos, para que vayan identificando también los momentos de la historia y puedan ir desarrollándolos ellos en sus narraciones orales. Por ejemplo, cuando es una anécdota que termine con algo chistoso, que sea alegre, o cuando es algo triste, también darles el tono y todo eso, ¿ya? Por lo tanto, eh, ellos deben notar cuando existen estos momentos o estos tiempos y darles la posibilidad de identificar las estructuras de la narración. Lo interesante es que también esto se puede dar en conversaciones espontáneas, no solamente cuando les pedimos que lo hagan, sino cuando lo están haciendo en su grupo, ¿ya? Algunas de las actividades que podemos realizar para que ellos vayan trabajando también, porque recuerden, una cosa es que nos escuchen a nosotros y otra también es que ellos puedan ejercitar muchas veces estas actividades. Es, por ejemplo, una actividad, una estrategia, esta es una historia narrada por mí, inventada por mí. Aquí donde les podemos dar cierta libertad para que jueguen entre la fantasía, la realidad, los monitos, los cómics que ellos ven y también utilicen, gatita pasando de vuelta, utilizan algunos de estas formas con las que iniciamos, continuamos o terminamos las historias. ¿Ya? Y también algunos nexos de causa y efecto o de secuencias temporales. Tenemos que pedirles que también los trabajen al momento que están narrando y ordenando estas historias. Otras son las leyendas de mi comunidad. Ojo, no necesariamente solo las leyendas de las comunidades indígenas locales, sino también de otros, considerando la diversidad cultural que hoy hay en nuestra sala, con las leyendas de otros lugares, las leyendas de las familias, las leyendas de las ciudades. También ocurren que hay barrios donde hay leyendas, ¿ya? Entonces que ellos escuchen esto y las puedan contar, o si no, que se puede invitar a una persona mayor a que las cuente, ¿ya? Y se pueden hacer otras actividades después como dibujarlo, pintar, preguntarle a la persona que cuenta, ¿no? Este es un cuento que leí, esto es muy parecido al parafrasear, ¿ya? Donde también algo como los booktubers, como dijo una compañera por ahí, donde se insta al otro a que lea el cuento a partir de mi narración. Entonces puede ser que yo no termine la historia para que motivar al compañerito a leerlo y saber cuál es el final, o a contarlo de una manera tan entretenida y destacando ciertas partes que haga que el otro compañero tenga ganas de leer la historia para hacerse una idea si es que en verdad el narrador, por ejemplo, es tan entretenido como lo dice el compañerito. Ya, la idea es motivar.
¿ya? Ojo, siempre ofrecerles tiempo para pensar y preparar su narración, eso es súper importante. Lo otro, esto ocurrió un día, esto que también narren una anécdota, alguna cosa graciosa, darles esos espacios, ¿ya? Eh, Ojo, el ambiente de respeto y de interés en los compañeros. Dramatizar o desempeñar juegos de roles. Aquí, por ejemplo, la idea es que los estudiantes puedan asumir un rol, un personaje. Puede ser un personaje de la vida cotidiana, de los medios de comunicación o del texto que están leyendo, por ejemplo, de un libro, algo, y que ellos puedan, de alguna manera, en una situación que no tiene nada que ver con la historia, puedan reaccionar y puedan actuar como este personaje, porque lo han leído, lo han analizado, lo han comentado, lo han conversado tanto con otros, con sus compañeros, con su grupo, que lo analizan, que son capaces en algún momento de actuar como este personaje, utilizar las formas del habla, cierto vocabulario, la entonación, por ejemplo, ¿ya? Eh, y aquí hay algunas pautas para poder crear al personaje. Los diálogos colaborativos también se los voy a analizar, los vamos a conversar más adelante en las pautas de estrategias didácticas de oralidad. ¿Ya? Eh, Argumentar es súper importante, esto les va a servir a ustedes, les va a servir a sus estudiantes, les va a servir ahora, les va a servir para la prueba, les va a servir para su tesis. ¿Qué es argumentar? Bueno, ya lo habíamos conversado en algunas otras ocasiones, sobre todo cuando tenemos nuestras pruebas, que es cuando ustedes tienen una opinión, una hipótesis, una idea sobre algo, pero no solamente eso, sino es cuando además me dan un argumento, o dos, o tres, incluso un contraargumento de lo que ustedes mismos están planteando, para poder exponer su idea con mayor claridad. ¿Ya? Esto lo podemos hacer no solamente para los debates, que es como lo típico, sino también para las conversaciones, cuando ellos tienen, después de ver una película, después de analizar un personaje, o en el momento del análisis, podemos ir planteando nuestros puntos de vista. Ojo, también tenemos que presentar una conclusión, pero es muy importante también enseñarle a los niños, a nuestros estudiantes, a que reconozcan cuando tienen algún error, porque les faltó algún dato dentro de lo que ellos analizaron. Por lo tanto, a caer, les faltó un dato y les falta sustento a su idea. Reconocer que se están equivocando también es importante. No solamente sostener su teoría, su hipótesis a pie, ay, como que eso es lo único que hay y no hay nada más, no. También la flexibilidad, eso también es parte de estas habilidades blandas que hablamos siempre, que tienen relación con generar un ambiente de discusión, de aprendizaje y de colaboración en la sala, ¿ya? También es muy interesante esto de entrevistar y formular preguntas, porque podemos hacer entrevistas reales a personas de verdad, que no sé, a un abuelito, a un profesor, a un personaje, a un profesional, pero también podemos hacer entrevistas a personajes de ficción, a un personaje de un cuento, a un personaje del libro que estamos leyendo, a un autor que quisiéramos conocer, a un personaje histórico, también incluso que ya no existe, pero que tenemos información por ahí. Y podemos también desarrollar el diseño de las preguntas, es lo interesante en las entrevistas. ¿Qué queremos determinar qué queremos aprender, qué queremos conocer con la entrevista? Debemos determinar el propósito. Y a partir de eso formulamos preguntas. Y también analizar ciertas preguntas, esa preguntita como que falta para profundizar un poquito más a través del anticipar ciertas respuestas y bueno, determinar otros factores como los que ahí están mencionados. Poco también preguntarle a nuestros abuelos sobre la ciudad, sobre su trabajo, sobre alguna leyenda, sobre ojo, el propósito de la entrevista, ¿ya? Y hacer una entrevista radial, lo interesante de esto no es solamente el escribir las pautas, ojo, de todo esto de las entrevistas, no es solo escribir la pauta de preguntas, sino cómo hacemos las entrevistas, la postura que tomamos como entrevistador o como entrevistado. Eh, Ojo con los registros de habla acá, por ejemplo, la velocidad, la pronunciación en estas entrevistas radiales que les estamos proponiendo acá, donde pueden ustedes grabar a los estudiantes y luego hacer que todos los escuchemos y reconocer muletillas, eh, eh, mal uso o buen uso del vocabulario, las preguntas, la construcción de las preguntas, la respuesta.
e ir analizando también aspectos un poco más formales de la oralidad. La entrevista en tres etapas, esto también lo vamos a ver en las estrategias didácticas de oralidad. Y aquí, bueno, ya terminamos afortunadamente con esta guía porque en la, en la lista de reproducción que les voy a dar el link van a estar detalladas todas las estrategias didácticas, ya video por video, uno por uno, para que ustedes tengan tiempo calmadamente de irlos revisando y de seleccionar las que a ustedes más les parezcan interesantes o más apropiadas de acuerdo a la temática y a las actividades que ustedes querían desarrollar en su secuencia didáctica, ¿ya? Entonces los dejo con la tarea de leer, de revisar esto y también de revisar la otra lista de reproducción que se va a ir completando en los siguientes capítulos con las siguientes estrategias que vamos a ir viendo para los distintos ejes. ¿Ya? Ahora solamente hay EDO, estrategias didácticas de oralidad. ¿Ya? Que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video y en la siguiente lista.